Buenos días, bienvenidos a todos. Esta es la predicación que se llama Del miedo a Dios al temor de Dios. Y son cosas que de verdad en nuestro lenguaje se utilizan a veces como sinónimos, pero el mismo lenguaje nuestro, el castellano, el español castellano, tiene definiciones diferentes y también a nivel en términos de que describen la conducta humana. Hay una diferencia entre el miedo y el temor, y otra cosa muy diferente es el temor de Dios. Y dentro del argot cristiano se entiende como el temor a Dios, lo cual no está mal, pero teológicamente incluso hay una diferencia. Vamos a hablar en primer lugar de las diferencias a nivel humano, de las palabras del miedo y del temor. El miedo es una emoción que Dios proveyó al ser humano, principalmente para protegerse de algo. Y el temor es una actitud que nos limita a algo de lo que tenemos duda o miedo, pero que no ha pasado algo, pero que nos protege, pero nos limita también, y tenemos ciertos temores. Hay, por ejemplo, personas que tienen pánico, miedo y temor a hablar en público. Pánico cuando ya están ahí y se inmovilizan y no pueden hablar en público. El miedo es cuando están ahí y se empiezan a sentir con algo para querer huir y demás, aunque no les va a hacer daño, pero sienten esa emoción porque tienen antes el temor de hablar en público y lo tratan de evitar, pero de repente se ven en un auditorio de hablar en público y el pánico es ya que los paraliza y salen huyendo de ahí. El miedo como emoción nos permite sobrevivir ante posibles amenazas. Por ejemplo, el miedo a morir quemado, el miedo a morir asfixiado, y es el miedo al agua, por ejemplo. Y cuando una persona por equivocación cae en una alberca y tiene miedo al agua, pues como gatito, ¿no? Tratando de salir del agua de eso porque tiene miedo, pero sin embargo, esa emoción de miedo puede causar incluso a personas que no le tienen temor al agua, al mar, por ejemplo. Con mis hijos siempre fue aquí en Acapulco cuando veníamos o a otras playas, es al mar se le respeta. ¿Sí? Al mar se le respeta y ellos tienen un dicho de que nunca le des la espalda al mar, incluso ni para tomarte una selfie, porque ocurren desgracias espectaculares por los teléfonos, no es cierto, por las personas. Sí, porque, o sea, bueno, es que con los costos que hay de los teléfonos, lo lamentable es el teléfono y la persona que le pone su arrastrada, ¿no? Pero el asunto es que el miedo puede, pues sí, evitarnos, pero es lo que ya estás sintiendo. Y hay personas que, sin temor al mar, se meten al mar y los empieza a jalar una corriente para adentro, para adentro, para adentro, y es cuando ya empieza el mello, ¿no? El uy, qué mello, el miedo, ya empieza el miedo, porque de verdad ya están en peligro inminente, y es cuando entra el salvavidas o algún lanchero misericordioso los agarra de las greñas y los saca o los salva y demás. El temor es una emoción, le dicen, emoción artificial, que nos lleva a evitar o a huir de situaciones que representan un peligro imaginario o una vergüenza comprobada ya, y ahí de los traumas, y nos trata de evitar eso, ¿no? Por ejemplo, hay temores infundados, pero hay temores temores bien fundamentados, es decir, ¿neta vamos a pasar la Navidad en la casa de tu mamá? O sea, ese ya es un miedo fundado, bueno, un temor, es decir,
No, no, pero bueno, en algunos casos. A evitar o a huir situaciones que representan un peligro imaginario o una situación incómoda o algo que provoca. Bueno, ok. Vamos a pasar a cuál es la diferencia entre el miedo y el temor a Dios, pero ya de acuerdo con la Biblia. Nótese que dije el temor a Dios, no el temor de Dios, porque el temor a Dios, si bien está teológicamente fundamentado, hay pasajes de que este temor equivale a una reverencia, a un respeto, a una adoración, y por eso es una parte esencial de una actitud y una disposición tanto mental como emocional que debemos de tener para con nuestro Dios Santísimo. Es decir, es una predisposición mental, emocional y espiritual, ese temor a Dios que es reverente, es respetuoso, es de adoración, es de una, por ejemplo, en la adoración cuando cantamos, nosotros cantamos con ese temor a Dios, con reverencia, con respeto, ¿sí? Con algo que algunas personas les enseñaron a respetar a sus mayores, a respetar a las instituciones, incluso a respetar a los templos. Yo nunca fui un católico ni cercano, de denominación por mi mamá, y mi mamá tenía de católico lo que yo tengo de no sé, de danés, ¿no? Nada, pero bueno, según ella era, ¿no? Católica, ¿no? Y mi abuelita también, pero bueno, tampoco. Entonces, lo que sí me enseñaron es que cuando llegásemos a ir, cuando llegábamos a alguna iglesia católica, era silencio y respeto. ¿Sí me explico? Aquí es la casa de Dios y nada de nada, ¿no? Y era respeto a la iglesia y a su culto y a todo eso, o sea, porque así debe de ser. Obviamente, si alguien pues no tiene esa fe y se va a burlar, pues yo no sé a qué vaya, como lo mismo sucede en las congregaciones. Si no tienen la fe, ni el respeto, ni la disposición a adorar a Dios, y van al cotorrín o nada más van a oír la música, las baladas rock que hablan de Dios para darse un lavado de conciencia más o menos, pues no tiene sentido. No tiene sentido si no hay ese respeto, reverencia y adoración, pero a Dios, que es invisible, y que no hay estímulos visuales en la fe cristiana, o no debe de haber estímulos visuales en la fe cristiana como imágenes o como ídolos, y tampoco debe de haber tanto estímulo emocional en las congregaciones cristianas que en la música o en la forma de predicar, estímulos emocionales. ¿Por qué? Porque eso quita o limita o llega a quitar incluso el temor a Dios, y se comienza a hacerse pues una cuestión ahí más egoísta de yo recibir, porque a la congregación primero se va a dar adoración a Dios y después se va a recibir de Dios y su palabra. Entonces el centro es Dios, no las personas. A la congregación se va a dar adoración, reverencia y respeto a Dios, sea la música que sea lo instrumentada que esté o no, como nosotros con una guitarrita, o por medios electrónicos, pero es porque el objetivo no es reunirse para recibir estímulos, sino el objetivo inicial es
reunirse o estar en tu casa, como es el caso donde estés viendo esto, y adorar a Dios con reverencia y respeto, y para eso no necesitas absolutamente a nadie a tu lado. Si tienes la bendición de congregarte, a eso tienes que ir. Si tienes la bendición de escuchar esto en tu casa y tú con Dios, mejor, porque Dios ve en lo privado, ve en lo oculto y es mejor. No ser una cabecita ahí en medio de un auditorio a oscuras, a que tú en privado estás adorando a Dios de la misma forma como si estuvieras ahí o solo. La diferencia es la reverencia, el respeto y la adoración a Dios y demás que he comentado. Bueno, estas diferencias son muy importantes porque ahora vamos a entender que, bueno, ya hablamos del temor a Dios, absoluta referencia y respeto y demás. Pero ¿cómo vamos a respetar, a reverenciar, a adorar a Dios si no conocemos o no entendemos lo que es la persona de Dios? Que Dios es espíritu, que Dios es santo, que Dios es temible, es misericordioso, Dios es amor. Dios es amor, pero no el amor que pueda generarse las feromonas, o el amor que pueda, entre comillas, o el amor humano que pueda generarse las endorfinas, o lo que pueda generar todo lo que las sustancias bioquímicas se generan en nuestro cerebro. Dios es amor y Dios es espíritu. Entonces el amor es espiritual, porque Dios es espíritu. Y entonces ahí podemos empezar a entender que el temor de Dios es algo espiritual, pero es algo que, así como el amor solo proviene, el amor ágape solo proviene de Dios a mí, de la misma forma el temor de Dios viene a mí por parte de Dios. Y es una diferencia abismal. Cuando este temor de Dios es a lo que Él es y el reconocimiento de lo que puede hacer. Y sí, en las alabanzas puede estar el temor de Dios en nosotros, reconociendo lo que es. Hay una alabanza de increíble Cordero de Dios, majestuoso, absoluto Señor. Invencible Cordero de Dios. Sí, cuando ya tenemos el entendimiento, entonces sí podemos, juntos o acompañados, cantarle al Señor, adorarle y alabarle con la plena conciencia por el temor a Dios y por el temor de Dios en nosotros, diciendo: Santo, Santo, Santo eres. Como hoy cantábamos, eres Dios eterno, Dios incomparable, eres tú, Señor. Cantábamos: Dios ha sido bueno y tu gracia me alcanzó, y todo. Cuando ya nosotros hemos recibido todo este temor de Dios en nosotros, lo hacemos, y es la grande diferencia entre una alabanza y la misma alabanza en una persona que la misma alabanza en otra persona, independientemente del entorno que tenga a su alrededor. Y el Padre busca adoradores que adoran en espíritu y en verdad, y los ojos de Dios se van a este. Y perdón por decirlo así de claro, pero está escrito que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. No en emociones y de mentiritas, sino en espíritu y en verdad. No en la carne y en mentira, sino en espíritu y verdad. Independientemente de si es un ritmo de cumbia, es un ritmo de lo que sea. Hay ritmos como los actuales que el solo ritmo hace que el cuerpo humano se mueva de una forma inadecuada.
¿Ok? Y ahorita no voy a hablar de eso, pero es diferente el asunto aquí. ¿Ok? El temor de Dios comienza cuando hemos recibido esta gloriosa revelación en Cristo, ahora nosotros, de que Dios es lo que hemos enseñado, que la revelación de Dios para el hombre está dividida en Dios creador, Dios sustentador y Dios juez. Dios creador, Dios sustentador de todas las cosas y Dios como juez, porque como juez, como creador, es juez y como creador es sustentador, porque Él fue el que nos creó y creó todo lo que hay. Y si tenemos problemas o conflictos con el creacionismo y tenemos conflictos de que nada salió de la nada, y de repente chocó una cosa de que salió de la nada con otra cosa que salió de la nada y se llegó a evolucionar a lo que estamos haciendo hoy a través de este cuerpo humano perfecto y maravilloso. Y no me canso de si no estudiar, sí de conocer el funcionamiento del cuerpo humano. Es que hay que hacerlo por partes, de veras, todo el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento del hígado, el funcionamiento de los pulmones, el funcionamiento del aparato digestivo, el funcionamiento de todo. O sea, el cuerpo humano es perfecto. Estaba leyendo todo lo que pasa para poder oír, como ahorita estás oyendo. Entra un sonido y cómo entra nuestro oído y se convierte en información a tu cerebro. Y si es palabra de Dios, de tu cerebro a tu espíritu. Es impresionante, es glorioso. Creación de Dios, el cielo, la tierra, la naturaleza, la variedad. O sea, viviendo aquí nos damos cuenta, ayer comentábamos la cantidad de fauna que hay, bueno, o sea, es impresionante la cantidad de insectos. Antes daban miedo, pero ahora a mí me da admiración la cantidad de insectos diferentes, la cantidad de plantas. Entonces, si tenemos problemas con el creacionismo, ¿qué le vas a adorar como creador? Como sustentador de todas las cosas, con la providencia divina, que absolutamente no hay nada en tu vida, creyente o no, desde el más malo hasta el más santo, santificado por Dios, todas las cosas están previstas por parte de Dios, en personas y en la coincidencia, como hemos enseñado acerca de la providencia, que es la coincidencia de cosas y personas y situaciones gobernadas por el Señor, haciéndolas coincidentes en tiempo y forma, en donde la causa primera es Dios, pero las causas segundas, donde ya entra el hombre y su pecado, previstas por Dios, están ya con un propósito por parte eterno, por parte de Dios. Y en esa coincidencia y fluidez de las cosas, personas, situaciones, en tiempo y espacio, si eso no está en tu corazón y piensas que eres, pues circunstancialmente las cosas se van dando conforme a un random o algo que se va dando conforme a las cosas, y se piensa que es que estuvo en el lugar equivocado, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y bueno, pues le tocó, ¿no? O el dicho ese de, aunque si no te toca, aunque te pongas, no te toca, y si te quitas y te toca, no sé cómo vaya, pero no. Alguien me está diciendo desde el cielo, o sea, Mariana arriba, que cómo es, pero no la oigo. Pero no oigo. Pero bueno, el asunto es este. Es que es voz del cielo, no es Mariana amiga que está en su cuarto, pero entonces el asunto es
que de verdad, si no hay eso en tu corazón de temor de Dios o temor a Dios, ¿cómo vas a adorar a alguien que crees que tu vida es circunstancial y que no está absolutamente bajo el gobierno, control y soberanía de Dios? Y como juez, aquí es en donde muchas personas le tienen miedo a Dios. Y por eso viene este camino de el miedo a Dios a el temor de Dios. Hay personas que quieren ejercer un cristianismo como sea, pero es por miedo a lo que está sucediendo y a lo que es evidente que va a pasar, que estamos en los tiempos finales. Sí, en la Biblia dice que Pablo decía que estamos en los tiempos finales, Pedro decía que estamos en los tiempos finales, porque para Dios 1000 años es como un día. En su sentir espiritual de temor de Dios decían y lo sentían decir, ya estamos, pero ahora tenemos, a diferencia de ellos, muchas cosas que ellos no podían ver porque Dios no se los permitía, más que a Juan en el Apocalipsis, de cosas que se están cumpliendo aceleradamente, entre comillas, aceleradamente para nosotros, pero que ya estaban previstas por Dios. El avance de la ciencia en términos de la inteligencia artificial y otras muchas cosas, los aparatos de guerra que hoy hay, que antes no había, la forma de exterminar personas que antes no había, más que la brutalidad de la bomba atómica, pero ahora es más sofisticado, ¿sí? Y demás, son cosas que han ido evolucionando. Y que es juez Dios porque tiene derecho a juzgar a su creación y tiene derecho a juzgar el pecado, y Dios juzgó el pecado en el cuerpo de Cristo, siendo Dios, en forma de Dios, Dios encarnado, Dios el Padre juzgó el pecado en el cuerpo de Cristo, pagando por la culpa de nuestro pecado, de los que hemos sido llamados a Él, y la ira de Dios por la paga del pecado fue sobre Cristo, y por eso es nuestro Salvador. ¿De qué? Cristo es de qué es de nuestro Salvador, del infierno, sí, pero ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y nuestro pecado, que nacimos en pecado, tenía que ser pagado, y nosotros no hubiéramos podido porque ya habíamos pecado, y entonces tendríamos que estar alejados de la gracia y del paraíso y de la misericordia de Dios en la vida eterna, incluso en esta tierra, sin poder ser cercanos a Dios. ¿Cómo vamos a reverenciar a un Dios que es juez y que nos ha librado, si no entendemos que nos ha librado del juicio eterno? Y hay personas que se enojan con Dios y le llaman egoísta y le llaman ególatra a Dios, con el puño levantado al cielo diciendo, pero qué ególatra es Dios, qué egoísta es Dios, porque nada más quiere que le adoren. Pues sí, porque es el creador. A ver, ¿por qué no dejas que tu vecino maneje tu coche nuevo? Dile, vecino, acá están las llaves de mi coche, las copias, úselo cuando quiera, como quiera, no importa. Es más, si quiere destruirlo, destrúyalo. Acá está mi coche, es mío, ya lo pagué, pero usted úselo como quiera, y si lo destroza, destrócelo, no me importa. ¿Sabe por qué? Porque usted se lo merece, porque usted es un campeón, hay un campeón en ti. Dios te hizo bueno desde el principio y eres bueno por naturaleza, pero acá está mi coche. Y entonces el vecino agarra y dice, con que acá está mi coche, bueno, en una borrachera lo destrozó. Y le tienes que decir, no importa, vecino, de todas maneras, yo creo en el campeón que está en ti. O sea, obviamente suena absurdo, pues así de absurdo es el que piensa que Dios no tiene el derecho sobre su creación, entre ellos las personas. Dios es juez. Dios se reveló como creador en el momento en el que hasta la revelación que le dio
a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, les dio la revelación a Moisés al escribir el Génesis, después de muchos años de la creación. A Moisés tuvo lo que ya estaba revelado en el cielo, en la tierra, en la naturaleza, y hasta Génesis, que se escribió por Moisés, es que Dios se revela como creador, como sustentador y como el juez de todas las cosas y como el proveedor de un salvador, de ese juez. Dios se revela como creador y Dios se revela como el sustentador también al hacer un pacto eterno. Al hacer un pacto eterno de salvación. Y aparte, Dios se revela, en primer lugar, vemos cómo va evolucionando esta revelación por parte de Dios. Y aquí es en donde vienen varias preguntas que es importante que las entendamos, porque es por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Dios empieza a revelar, por ejemplo, vamos a ver Génesis 15, 1 y Génesis 17, 1. En Génesis 15, 17, 1, vamos a ver Dios cómo se va revelando a nosotros. Vamos a Génesis 15:1 y luego Génesis 17:1. Cómo se va revelando a Abraham, o sea, a cada uno de nosotros en términos de lo que es Dios. Le dice Dios a Abraham, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham, todavía no era Abraham, sino Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Se empieza a revelar el Señor a Abraham, todavía no estaba escrita la ley, y empieza a revelarse esto. Ya habían pasado generaciones, ya habían pasado muchas generaciones desde Adán hasta Moisés está contabilizado, pero ya había sido el diluvio, ya había la revelación de creador y de juez del mundo, porque de generación en generación se pasaban estos eventos. Pero se empieza a revelar Dios de una manera personal a través de Abraham. En Génesis 17, 1 dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová, ya en siguientes ocasiones, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso y anda delante de mí, sé perfecto. Y ese sé perfecto implica perfección en términos de dependencia de Dios. Porque Abraham hizo cosas inadecuadas, y ahí vienen en el mismo Génesis, y no se necesitan cuestiones de que es que descubrimos que Abraham hizo sus cositas equivocadas. Sí, ahí están escritas. Pero finalmente Abraham fue justificado por la fe. Antes de que hubiera Moisés con ley, antes de que estaba el pueblo de Israel con ley, antes de que viniera Jesucristo, evidentemente. Y viene, ¿moviste la cámara? Por favor, enfócame otra vez. Y dice, versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Abraham sigue creyéndole, porque ya había salido de la región de Ur, donde habitaba, y entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no llamarás más tu nombre Abraham, sino Abraham será tu nombre, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera.
y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de mí, de sus generaciones, pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Es de donde sale el pueblo judío, y por parte de Ismael, ahí viene en este canal de YouTube, acerca de Ismael, y de ahí es por eso que dicen que Abraham es el padre de las tres religiones principales que tienen que ver con este Dios de Abraham: la religión cristiana, la religión judía y la religión musulmana. Los musulmanes reconocen a Abraham también, ¿ok?, como el padre de la fe, ya con sus derivaciones y demás. El chiste de aquí el asunto es que Dios pone este pacto y sustenta todas las cosas para el cumplimiento de este pacto hasta el final. Y este pacto derivan otros pactos de este mismo, como es el pacto davídico, que es precisamente que de Israel reinará las naciones cuando sea el milenio, con el pacto davídico con David, que ya lo hemos enseñado también. De este pacto surge también la promesa de ese Salvador que va a reinar sobre las naciones. También habla de un nuevo pacto en Jeremías, y que de ese nuevo pacto, como lo vamos a ver, es que iba a poner Dios en los corazones esta salvación, en su mente y en nuestros corazones, su ley escrita por el Espíritu Santo. Y este nuevo pacto incluye el temor de Dios. Y en este nuevo pacto te recuerdo que estamos en este nuevo pacto injertados, no como judíos. Voy a terminar explicando todo esto como sustentador a través de este nuevo pacto, ¿ok?, en donde pone el temor de Dios. Entonces vamos a ver que el Señor, haciendo todas estas cosas, es lo que Él es y lo que Él hace. Y bueno, aquí el asunto es, si Dios es sustentador, viene la pregunta: ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo que se le complique a Dios? ¿Qué es lo que va a fortalecer mi fe? ¿Qué es lo que va a hacer que mi fe se fortalezca grandemente día con día por el Espíritu Santo? Acerca de mi vida es que no hay nada difícil para Dios, porque Dios empieza a revelar desde Génesis y empieza a hacer estos cuestionamientos desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Viene siempre la pregunta de Dios: ¿crees que hay algo difícil para mí? Vamos a ver en Génesis 18, 14 y 15. Génesis 18, 14 y 15 le hace esta pregunta a Abraham acerca por cuestiones de su mujer. Génesis 18, cuando le promete al Señor un hijo ya a esa edad. Vamos a ver desde el 11: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, esto en Génesis 18, 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite. No, le dijo: un hijo, no deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? O sea, no le entendió la promesa, sino dijo Sara: voy a tener placer otra vez. No, le prometió un hijo, espero que haya habido placer, pero ¿por qué se ha reído Sara? Está Dios hablando, Dios el Todopoderoso que está hablando con Abraham, y Sara se ríe diciendo
¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Y Dios le pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Versículo 14. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Según el tiempo de la vida. ¿Sí? Ese tiempo de la vida es el que está marcado ya por Dios desde antes. Por eso dijo, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara sale así, Sara entonces negó diciendo, no me reí. Pero luego dice, porque tuve miedo. O sea, entonces, no se rió, pero tuvo miedo. Y fíjate la diferencia, que pasaron 3 cosas con Sara en ese momento. Tuvo miedo de Dios. No tuvo temor a Dios. Porque se rió diciendo, uy, mi marido ya está viejo y yo ni se diga y tendré placer otra vez. O sea, no oyó lo del hijo. Y no tuvo temor de Dios. Y por eso el Señor ni siquiera se vuelve a dirigir a Sara diciendo, sí, te reíste. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, Dios, no es así, sino que te has reído. Y se acabó la conversación. Y se acaba la conversación como se acabó la conversación con Sara. Pero continuó con Abraham. El Señor no desechó a Sara, obviamente. No le dijo, te reíste, un rayo, ¿no? O sea, así como cuando las mamás regañan al hijo y el hijo se ríe. Decir, ¿y de qué te ríes, no? O sea, se volvió a mover la cámara, por favor, ten cuidado que no se mueva. Disculpas porque se mueve la cámara. Son los pequeños temblores que hay aquí en Acapulco. Entonces, Sara se ríe y no es que la haya desechado. No es que la haya desechado ni ya, no, siguió. Sara tuvo un hijo y Sara después se convierte en Sarai. Perdón, de Sarai se convierte en Sara, porque también le cambia el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Y entonces vemos esto que sucede. Cuando el Señor está haciendo las cosas, muchas veces podemos incurrir en este error. Miedo a Dios y negando las cosas como si Dios ni viera ni oyera. Sin temor a Dios, es decir, reverencia, respeto y demás, porque Sara dijo, no me reí porque tuve miedo. O sea, le demuestra su miedo a Dios con una negación de lo evidente, que Dios le dijo, no, sí te reíste, no es así, sino que te has reído. O sea, al Señor no le agrada. No castiga esto como mamá o papá iracundo con facultades medio limitadas, sino que no le agrada al Señor, y mucho menos temor de Dios. Temor de Dios como el que tuvo Abraham. Porque después de esto, todo esto pasó cuando el Señor presente, de alguna forma, asumimos que era el Señor Jesucristo de alguna forma, o la manifestación que vio Abraham físicamente no está descrita, pero sí sabemos que eran hombres, eran con 2 ángeles y en forma de hombres, no salieron arañas, ¿no?
no salió el rey escorpión así, así con la cara de la roca, así como un escorpión gigante, no. Sino que dice en el siguiente versículo, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia ese lugar, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Bueno, también dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, habiendo justicia y juicio, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra estas ciudades se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. No porque Dios no lo supiera, sino como Dios estaba haciendo juicio sobre dos ciudades que destruyó, muy conocidas. Y después se apartaron de allí los varones y fueron hacia esa ciudad. Y vemos aquí cómo el temor a Dios y el temor de Dios actuaron en Abraham, a diferencia de Sara. Versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia esa ciudad, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? La predicación pasada, por favor, vela, se llama, Señor, ¿por qué callas cuando el impío hace mal al justo? ¿Destruirás también al justo como al impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor por los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. Y acá está la revelación de juez. Entonces, creador, sustentador con todas sus generaciones, que ya le contó, y juez, el juez de toda la tierra. Abraham tenía esa revelación, porque era una revelación por parte de Dios, pero era una revelación que estaba en toda la tierra, al menos en Medio Oriente, porque luego la tierra se separa, los continentes se separan, y se queda esto en el Medio Oriente, en la tierra de Ur, es decir, Babilonia y todo ese asunto. Acuérdate que el Edén estuvo en la separación del río Tigris y Éufrates, geográficamente. Ahí estuvo el Edén, donde estaban Adán y Eva en un principio. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor, si hallare en esta ciudad 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Total que le empieza a hacer, y Abraham replicó acerca, hasta que llegó al número de 10, que eran, ¿quiénes creen? Los parientes de Abraham: Lot, su mujer, sus 2 hijas y sus yernos, y algún otro pariente por ahí. Total que le dice en el versículo 30, y dijo, no se enoje ahora mi Señor, con reverencia, con respeto, y con respeto, no solo en las palabras, de veras, con la actitud de respeto. No se enoje mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. ¿Y sabes qué? Le creyó a Abraham otra vez a Dios. Ahí vive mi pariente Lot, que Pedro dice al justo Lot.
Porque era justo Lot viviendo en esas ciudades tan horribles y de tanto pecado que Dios fue a dar testimonio de que las iba a destruir. Y las destruyó, pero Abraham había intercedido por sus parientes. ¿Y por qué era justo Lot? Porque creía en el mismo Dios de Abraham. ¿Ok? En capítulos anteriores ya había habido contacto de Abraham con el rey de esa ciudad. Y había Dios también hecho cosas salvando a Lot, el pariente de Abraham que vivía en esta ciudad, y sale el rey de esta ciudad a decirle: quédate con las cosas, nada más dame a las personas que rescató, porque vinieron personas que tomaron todo lo de esos reyes. Fueran 5 reyes contra 4 reyes y demás, cosas que vienen descritas en Génesis en capítulos anteriores. Y es en donde sale también el rey de Salem, que significa Dios de paz, el rey de Salem, que no era una ciudad, sino es el misterio del rey de Salem, a recibir a Abraham y a bendecir a Abraham y a recibir los diezmos que Abraham dio al rey de Salem. Y ya había habido contacto, esto lo comento porque ya había habido contacto de Abraham, ahora Abraham, con el rey de estas ciudades, tanto de una como de la otra, y de otra ciudad, Zoar, donde se fue donde pidió Lot irse a vivir. ¿Por qué? Porque Dios fue por Lot y sacó literalmente de estas ciudades para poder ser destruida por lo que Dios le dijo a Abraham. Saca a Lot, saca a su esposa, alcanza a sacar a sus hijos, a sus yernos no, y conocemos la historia que cae fuego, azufre y demás. Hay quienes dicen que es que coincidió con la erupción de un volcán. ¿Y desde cuándo alguien sabe cuándo va a hacer erupción un volcán? Si fue un volcán o no, no lo sabemos. Parece ser que sí, por las características de que la mujer la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, como pasa cuando hay una erupción tan grande, que es ceniza y sal, porque estaba recién pasado el diluvio. De veras es que todo tiene explicación. Pero bueno, el asunto es el temor de Dios. Este temor de Dios manifestado con este ejemplo que acabo de leer de Abraham, a diferencia de Sara, pues evidentemente nos trae nuevas versiones, en el sentido de que Dios hace las cosas cuando pone este temor de Dios. Pasan los años, Israel peca, Judá peca, Salomón hace cosas terribles, el hombre más sabio. Se separan Judá, por un lado, de la tribu de donde saldría el Salvador, y todo el resto de Israel, de las tribus, otras se quedaron por allá perdidas. Se llevan cautivo a Israel por orden de Dios 70 años. El profeta en ese momento es Jeremías. Jeremías el que llora, y viene una revelación a Jeremías acerca del nuevo pacto que hace con los israelitas, y que de ahí nosotros somos partícipes porque Dios nos injerta en este nuevo pacto. Pero vamos a ver Jeremías posteriormente en este aspecto, pero por lo pronto vamos a ver más cosas acerca de lo que sí es difícil o no para Dios y lo que debe de estar incluido dentro de nuestro temor. Jeremías 32, 27. En Jeremías 32, 27 vamos a leer cómo el Señor en su misericordia se va manifestando más y más. Jeremías 32, 27, si quieres buscarlo conmigo. Dice de la siguiente forma: ok. Dice: he aquí vienen días de Jehová, en que sembraré la casa de Judá
de simiente de hombre y no, está equivocado el versículo. Bueno, 31. He aquí vienen días de Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, como pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlas de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Cuando el Señor hace este nuevo pacto a través, o es anunciado a través de Jeremías, ya vimos cómo somos nosotros incrustados en este nuevo pacto en Cristo, pero también hay algo muy importante que debemos de ver en este mismo capítulo, pero en los versículos 38 al 40 de Jeremías 32. En Jeremías 32 vemos la misericordia de nuestro Dios. Que pone el Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas. El Señor pone esta misericordia de Dios. Fíjate cómo el Señor no hace absolutamente nada que esté fuera del alcance de su misericordia. Cuando el Señor hace esto, el Señor pone en nuestros corazones su mente, en nuestro corazón pone su ley. Esta ley en nosotros es precisamente lo que se entiende como el temor de Dios. En este nuevo pacto, al haber sido nosotros puestos junto con el pueblo de Israel, cuando sea todo y se esté cumpliendo el tiempo profético por parte de lo que ya el Señor ha anunciado, vemos que el Señor ya ha hecho en nosotros esto. Te voy a leer un versículo muy importante. Ahí mismo, en 32:40. Y dice, y me serán por pueblo y yo seré por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos este pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien. Y nuevamente dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El temor de Dios entonces es el que viene por parte de Dios para nosotros. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón nuevo y un camino. Nos dio a nosotros un corazón nuevo y nos dio un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, un lugar por donde andar en este mundo. El Señor nos los dio en Cristo Jesús en el nuevo pacto, para que me teman perpetuamente. No dice para que me amen perpetuamente, porque ni el amor de Dios, ni el amor a Dios puede salir de nosotros. Es que yo amo mucho a Dios. Muy bien, yo también, pero no por obedecer la ley judía. Amarás al Señor tu Dios, ahí era de la ley, pero a nosotros, si amas a Dios de corazón, es porque le obedeces a Dios, crees en el Señor, le temes a Dios, pero el amor a Dios viene de Dios. Dice, para que teman perpetuamente, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien. Y esto, el temor de Dios en nosotros,
nos trae lo tan anhelado por millones de personas, obtener bien de Dios, pero sin temor a Dios y sin temor de Dios, obtendrán otras cosas, pero bien directo de Dios no, y serán sus hijos después de ellos, y viene esta bendición, que yo tengo esto manifestado con claridad en mis hijos, porque Dios es fiel y misericordioso, y haré con ellos pacto eterno, porque no volveré atrás de hacerles bien, y repite nuevamente, es una paráfrasis de las mismas palabras repetidas por Dios, y pondré mi temor en el corazón de ellos, dice nuevamente, para que no se aparten de mí. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto se manifiesta de la siguiente forma. Y está en Efesios 2, 13 al 22. Efesios 2, del 13 al 22. Vamos a irnos para allá. Efesios 2, del 13 al 22. Si lo buscas, por favor, en tu Biblia. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, Efesios 2 del 13 al 22, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos físicamente hizo uno. ¿Cuál es el pueblo? El pueblo de Dios. Ahora, el Israel espiritual, el que todavía está en espera de su Salvador, que vendrá por segunda ocasión, en la primera ocasión lo crucificaron, porque así tenía que ser, para nuestra salvación. Y nosotros somos injertados, haciendo un solo pueblo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era la pared intermedia de separación? La ley judía. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Enemistades de quién? De los judíos con los demás. Esa nunca se va a quitar hasta el milenio, porque no nos quieren. Aboliendo en su carne las enemistades de quién? Entre el humano y Dios. ¿Ok? No para que seamos amigos de los judíos, no, porque aunque te conviertas en judío, no te van a querer. Si naciste en Puebla, no te van a querer igual. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, fue lo que abolió, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿En quién? En el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades, en el cuerpo de Cristo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, tanto a los judíos como a los no judíos, a través del ministerio ya apostólico de Pablo, Pedro y demás, y las continuaciones y las siguientes generaciones. Porque, versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios, sabemos que no está escrito a los judíos. Efesios era una ciudad que ahora es Turquía, griega, con cultura pagana,
de gente que no tenía que ver étnicamente con los judíos. Y de ahí se nos suma la fe heredada en Jesucristo y pasada por el Espíritu Santo de generación en generación. ¿A través de qué? A través de lo que fue escribiéndose como esta carta y todo lo que conforma el Nuevo Testamento, y somos añadidos al nuevo pacto con el nuevo nacimiento a través de recibir a Jesucristo en nuestro corazón como Señor, y hoy ya entendemos como Salvador de qué. Acuérdate, Dios está revelado como Creador, sustentador y juez. Entonces, el temor de Dios es lo que hace de nosotros ser parte no indispensable. No es verdad que Dios anhela estar contigo y Dios, como seas, está contigo para bendecirte y darte todo lo que quieras. Esos son los dioses paganos, que aparte son bien malos y son falsos porque viven en el corazón de los idólatras, porque son ficticios y son demonios. En nosotros, a Jesucristo, el Dios vivo y verdadero, que murió y resucitó y ahora está a la diestra del Padre, y nos ha dado su Espíritu Santo con la promesa de que volverá por segunda vez, pero antes será el arrebatamiento de la iglesia. Es el temor de Dios los que nos mantiene día con día en la gracia, en la fe, en el camino, perseverando día tras día, confiando en Dios, confiando en que Él es justo, que Él es bueno, soberano y que hace todas las cosas conforme a su gracia, conforme a su verdad y conforme a su misericordia. Así es como pasamos del miedo a Dios, pasando al temor a Dios y llegando al final a lo más glorioso, al temor de Dios en nuestros corazones por el nuevo pacto en Cristo Jesús. Con esto termino entonces. Le doy gracias a Dios por tu vida. Comparte este video, suscríbete al canal. Si te suscribes al canal de YouTube, le das like a este video, hace que le aparezca a más personas en las búsquedas que hacen por palabras clave. Es por eso mi petición. Suscríbete al canal si no lo has hecho y ponerle like a este video y compártelo con otros hermanos. Que Dios te bendiga. Le doy gracias a Dios por tu vida y estamos pronto viéndonos. Muchas gracias.